repeticiones al fallo muscular, no menos de 8 repeticiones, que no podéis con 8. O bajáis y seguís haciendo en el suelo. Pausamos y nos vamos a otro ejercicio. Tercer ejercicio, extensiones de tríceps. Ya lo sabemos hacer todos, pero bueno, vamos a darle un toque o vamos a empezar. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí, cámara, un pie por delante del otro. Ahí. El brazo en esa posición, no quiero posturas raras. Ahí, bloquea. Abajo. Abajo. Apretando, que no bloqueando. Apretando, que no bloqueando. Todo lo que sea bloquear se repercute en los codos. Por favor, yo sé que hay gente que me dice hay que bloquear. Cuando llegues a 45, yo era de los que bloqueaba y he tenido dolores de codo toda la vida. Pero en los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? Que ha sentado, como toda la vida. Pasamos de las locuras musculares, ahora son locuras mentales. Pero locuras mentales que siempre van a traer buenos entrenamientos, recordarnos, cada uno tenemos nuestro estilo. Lo que sea más visto que era simplemente es una forma de ver el deporte. ¿Y con qué vamos a acabar? ¿Con qué vamos a acabar? Pues vamos a acabar con un poquitito de patadas traseras a una mano. Ahí, ese es el ejercicio. Esto es para rematar la jugada. Para rematar la jugada. Bueno, han sido 4 ejercicios. Vamos a hacer 3 series de cada uno, entre 8 y 12 repeticiones y los descansos de 30 segundos. No olvidar, importantísimo, estirar. Estirar. Todo lo que podáis tirar. ¿Para qué? Para crear espacio muscular en esas congestiones tan grandes que vamos creando. La fascia, hay que estirarla. Ya empezamos con la polémica de los tiripuelas, yo estoy diciendo lo de la fascia. Para da igual, lo que sea, pero el caso es que son efectivos los entrenamientos. No dejes de visitarnos y ahí seguimos. Chao, ahí está el señor Victorioso. Chao, chicos.